Soy José Ciro Báez. Bienvenidos a un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano. Hoy les hablaremos de uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, el barrio de Guadalupe. Barrio formado por familias dedicadas a la ganadería, a la alfarería y a los deshilados. Acompáñenme a recorrer el barrio de Guadalupe. Barrio de mesones, alfarerías, tenerías y de familias dedicadas a la ganadería, que surge en torno al antiguo camino de los Cañones de Zacatecas y del santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, señora y patrona de México, de donde el barrio toma su nombre. Mi barrio era un barrio tranquilo, de gente trabajadora, laboriosa. Era el barrio de mesones y alfareros, de artesanos en ladrilleras y de costureras. Barrio de Guadalupe, sitio intermedio entre el centro de la ciudad y la gran fundición central mexicana. Ruta de paso a los panteones de la Cruz y de Los Ángeles, en su origen conocido como de los Arellanos, que nace entre huertos de trigales que cubrían toda la porción occidental de la ciudad, plantados en el siglo XVII por don Diego Mateos de Ortega, cuyo grano era procesado en el primitivo molino que se ubicaba a espaldas del Templo del Rosario, de donde salía la harina para la elaboración de pan en los amasijos familiares y comerciales del vecindario. Eran tenerías, eran mesones, eran alfarerías, eran ladrillerías que daban vuelta de Guadalupe a la calle de Los Ángeles. Eran los juegos de las ferias, ¿verdad? Eran los comercios, las grandes tiendas de Aguascalientes y el único gran centro comercial de Aguascalientes, el Mercado Terán, ¿verdad? Para 1769 es difusa las fechas. Unos dicen que en el 69, en el 89 y en el 93, que al final de cuentas la fecha de 1793, cuando se termina la construcción de lo que inicialmente fue una capilla y luego ya el templo, hoy es un santuario. En el siglo XVIII, el barrio toma una nueva identidad y un nuevo nombre. Barrio de Guadalupe. Con la construcción de su santuario, obra maestra de la arquitectura barroca, donde los maestros cantereros diestros en el martillo y el cincel plasmaron todo su ingenio, destacando sus retablos, el interior y el exterior, bajo un proyecto del maestro Felipe de Ureña. El bachiller José Javier Tello y el licenciado Francisco Flores Robles, con la donación que hizo de un terreno un señor Cedillo, se construye el actual santuario. Estos personajes dejan la edificación religiosa pues sin concluir, con unos campanarios situados en los pretiles, pero sin las torres. En su interior, con una decoración muy recargada, su cúpula recubierta con azulejo de Talavera y sus torres construidas en la década de los 70 del apenas pasado siglo XX, proyecto con influencia del maestro Refugio Reyes. El Templo de Guadalupe tenía 3 sacerdotes increíbles. El Templo de Guadalupe llegó a ser el templo segundo de Aguascalientes después de la catedral. Y en él trabajaban un cura ortodoxo, duro, serio, recio, el padre Tiscareño, el señor cura Tiscareño. Y lo secundaban en su trabajo 2 sacerdotes, uno el padre Gaitán, que era un charro. Y era un hombre trabajador, incansable, pero que no era raro verlo cabalgar por la calle Guadalupe, por la calle Los Ángeles, por la calle de Rivera, hoy Arias Bernal, por la calle de F. Díaz, hoy tiene otro nombre ahorita, Rodríguez, que se pide la calle, o le dan ese nombre a la calle, a caballo, vestido de charro, pero cuando hacía su labor de sacerdote era incansable en su labor y los ayudaba otro sacerdote de una simpatía inigualable, el padre Femar. Ese padre llegó a codiarse con Cantinflas y se dio a la tarea de hacer un templo, el Sagrado Corazón. De él llegó a ser párroco, pero era proverbial la figura de él en cualquier lugar. En cualquier parte se aparecía con su saquita pidiendo dinero
para hacer el templo. Es el barrio que cada 12 de diciembre se transforma en fiesta, danza y folclor, en el día dedicado a la Santa Patrona de México, a la Morenita de Guadalupe. Barrio del agradable y fresco jardín, lugar de juegos infantiles y de tertulia con los amigos, donde se respira tranquilidad, típico de ciudades de provincia, que nace en el terreno donde antiguamente sembraban trigo y hortalizas. En 1887, bautizado como Jardín Porfirio Díaz, regado por la acequia que salía del estanque de la Cruz, jardín ubicado entre las calles de Guadalupe, la de las Ánimas, hoy de Gómez Farías, y en su costado poniente surge una pequeña calle que se llamó Callejón del Espejo, posteriormente Nacional. Actualmente lleva el nombre del impresor Francisco Antúnez Madrigal. Jardín que hasta principios del siglo XX fue vecino del panteón más importante de la ciudad, construido en 1851. Sitio predilecto del invasor francés para fusilar a los patriotas mexicanos. Última morada del italiano Luis G. Ghilardi, fusilado el 16 de marzo de 1864 en el Mesón Amarillo por el mismo invasor. Panteón de Guadalupe, clausurado en 1875 para ser sustituido por el de Los Ángeles. Posteriormente, el terreno fue utilizado para instalar la línea de fuego del que, sin mucho escarbar, salían restos de los habitantes del antiguo panteón. Y en los años 40, convertido en cancha deportiva que funcionó hasta principios del 60, para construir la actual escuela primaria Manuel Pérez Treviño. Barrio formado por amplias viviendas de puertas de madera, de agradable patio con una gran variedad de plantas y ventanas de gruesos barrotes, habitadas por familias laboriosas procedentes del estado de Jalisco. Su conformación fue de gentes avecindadas en Jalisco. Hay que recordar que el avasallamiento que no conquista nos llega a nosotros de Nochistlán, la antigua Guadalajara, de La Villita, que es el punto también de referencia, de Teocaltiche, de todos esos lugares. Ya que las casas de la calle de Guadalupe tenían zaguán, patio, casa y luego un corral que era o una huerta, porque Aguascalientes era una tierra de huertas, ¿verdad? Una huerta que producía peras, que producía membrillos, que producía uva y granadas, pero si no era huerta eran corrales de ganado. Y allí los Gutiérrez, ¿verdad?, grandes ganaderos de Aguascalientes, que todavía muchos de sus descendientes se dedican a eso, como son los hijos de José Gutiérrez, conocido como Nito Gutiérrez, los hijos de Refugio Gutiérrez, en fin, los de Sabino Gutiérrez, tenían ganados, vacas que se llevaron en las exposiciones ganaderas de San Marcos, los primeros lugares como la Estrella, la Gardenia, dos vacas formidables que tenían una obra enorme, ¿verdad?, y fueron las mejores vacas lecheras durante varios años. Familias dedicadas a la ganadería, como los Tiscareño, los Medina, los López, los Delgado, los Gutiérrez, los Muñoz, los de Anda. Todos gente de campo, gente de montura y caballo. Entonces ahí se desarrolló la industria ganadera de Aguascalientes también. De madrugadoras señoras rumbo al santuario, dedicadas a las labores del hogar, diestras en el arte del bordado y deshilado como Flora Valdivia, de la calle de Arellano, la señora Chila por Juventino Rosas, la güera Félix por el lado poniente del jardín, las hermanas López en la calle de Guadalupe. El hecho de que se diga por Reyes Ruiz, comadre, cuando me muera que hagan de mi barro un jarro para quedarme pegado en los labios de mi charro. Este barrio de alfareros, la alfarería florece indiscutiblemente en este espacio con el ingenio, la laboriosidad y la artesanía del alfarero de aquel tiempo. Como los Araiza de la calle de la Libertad, los Limón por la de Guadalupe, los Hernández de la calle Libertad, los Silva por la Reategui, donde fabricaron los azulejos que adornaron la fuente de San Marcos, dedicada al pintor Saturnino Herrán,
hornos donde se fabricó la mejor loza que adornaron los hogares de la región. Es que todo lo que se hacía de jarros y de platos para poder comer en las casas, entonces no había grandes importaciones de vajillas. Era ahí se hacía, eran los alfareros de ese lugar. Muchas casas todavía conservan en su interior los hornos, en donde se quemaba la arcilla, los implementos que se requerían para la fabricación de los utensilios de cocina y otras cosas. A fines del siglo XIX, el barrio de Guadalupe tenía un notable crecimiento como ruta de paso de la línea de tranvías hacia la Gran Fundición Central Mexicana, dando paso a la construcción de fondas, comercios y modestas viviendas para satisfacer las necesidades de aquellos obreros de la Gran Fundición. Barrio de Guadalupe. Con su primera demarcación de policía en la esquina de Gómez Farías y la hoy privada de Larriategui, a donde eran llevados los detenidos para ser trasladados por la mañana a Palacio de Gobierno, para su calificación, aplicarles la multa correspondiente y pudieran obtener su libertad. Los que no contaban con recursos económicos pagaban su pena barriendo las calles de la ciudad. Barrio con calles de tradición y leyendas, como la Gómez Farías, donde corrían los tranvías cargados de obreros rumbo a la Gran Fundición, antiguamente llamada de las Ánimas. La leyenda cuenta que era esta calle por donde retornaban las almas en pena que volvían en marcha fúnebre lentamente del Panteón de los Ángeles. Y pasaban las carrozas por la calle de Guadalupe con tranquilidad, con solemnidad, seguidas por un cortejo formidable de gentes, de dolientes y amigos que también iban con gran respeto detrás del féretro hasta llegar a su último lugar de reposo. Con su calle principal llamada desde tiempo inmemorial de Guadalupe, que nace al oriente, a un costado de la antigua plazuela de Guadalupe, popularmente conocida como de las Tunas, a principios del siglo XX, convertida en mercado. El mercado de las Tunas, en donde se comerciaba ese producto, esa fruta, posteriormente, más atrás. Más adelante estuvo la cancha Juárez, que era un espacio donde se practicaba el deporte del básquetbol. Más adelante pues ya se convirtió de vuelta en un espacio de comida. Y bueno, los mesones seguían en torno a ese espacio tan singular. Posteriormente en la cancha deportiva Juárez, que en 1931 se vistió de gloria cuando Aguascalientes ganó el primer campeonato nacional varonil de básquetbol, primera fuerza, con una destacada actuación de los legendarios Hermanos Carrión. Como cancha de box se presentaron el Ronco Velasco, el Zurdo Estrada, el Tigre Valdivia y los luchadores Gorilas Macías, Antonio y Jacobo. Cancha que fue convertida en el Mercado Juárez, el de la loza, los guaraches y la birria. La calle Guadalupe era la entrada natural de todos los que venían del comercio. Es decir, por allí entraban los que venían de la Nueva Galicia o de Jalisco, o entraban de Zacatecas. Calle de Guadalupe. La de los mesones como el de la Providencia de Miguel Camino, la Cruz de Don Bonifacio, el Nuevo Mundo de Miguel Chávez, de la Mulita, de la Trinidad, de Guadalupe, de ambos mundos. Todavía yo de niño conocí dos grandes, el de Jesús y el de San Antonio, pero había del Nuevo Mundo, había la Providencia, había el de la Mulita, varios mesones. Antigua entrada del viejo camino de Calvillo y de los cañones de Zacatecas, por donde llegaban los arrieros con sus recuas cargadas con mercancías de otras regiones y de gruesas monedas de brilloso metal, para dar vida a los mesones, cantinas y fondas, convirtiendo todo en una fiesta para regresar cargados de sedas, ultramarinos y licores. Era un lugar muy dado a las fiestas los viernes, en que llegaban todos los comerciantes de otras partes y de sus víboras, o sea, los cinturones de cuero que traían, vaciaban centenares de pesos duros
y se hacían grandes fiestas los viernes. Eran gente que traían piloncillo, manteca, maíz, frijol, y de aquí se llevaban cedería, se llevaban ultramarinos y se llevaban vid, pues más bien el vino ya fabricado. Eran gente que podía, que tenía, ¿verdad?, dinero. Por esta calle pasó polvorienta y trepidante la Revolución Mexicana, y en efecto así fue. Los mesones que se ubicaron en este espacio, que era el lugar de mercadeo también, eran también el lugar de hospedaje, la hospedería de recuas y arrieros, ¿verdad? Y hay que imaginarnos la cantidad de gentes que aquí transcurrían en esa hospedería, que lo mismo servía para comerciar como para abrigar y alimentar y reponer a las bestias en su camino hacia otros espacios. Durante la Convención Militar de Aguascalientes, aquellos mesones de vasta actividad comercial fue convertido en improvisado cuartel, ante una ciudad temerosa por los constantes abusos de las tropas que al calor de las copas infundían el temor en el barrio. Los mesones comenzaron a ser un centro comercial formidable, pero viene la revolución. Y entonces al entrar los revolucionarios a Aguascalientes, entran también por la calle Guadalupe, no entran por Triana, ni entran por la estación, aunque después Villa y Zapata van a utilizar los ferrocarriles, sobre todo Villa, y los ferrocarriles van a ser el lugar de entrada principal para cualquier estado de los revolucionarios villistas. Pero las huestes revolucionarias que comienzan en Aguascalientes entran por la calle Guadalupe. Y los mesones se transforman en cuarteles. Van a perder su función. Incluso los nombres que tenían se desborran. Y ya no van a ser mesones, van a ser cuarteles. Durante la Convención Revolucionaria, ahí vivían los soldados, en los mesones que hicieron cuarteles revolucionarios. Las hijas de familia eran escondidas y las fortunas enterradas. En tanto, los altos jefes militares se alojaban en los mejores hoteles del centro o en casas de familias acomodadas. Dichas comisiones militares paseaban por el centro de la ciudad o hacían viajes constantes a sus trenes estacionados por el rumbo de la estación, a bordo de ruidosos vehículos recorriendo la solitaria calle del Centenario, donde los vecinos se encontraban encerrados a piedra y lodo, arriesgándose a fisgonear por los visillos de las ventanas para ver el paso de los militares con rumbo a la estación del ferrocarril. Los revolucionarios sí, es cierto, había balaceras en Guadalupe. Se encontraban ahí, pero imbuidos por la gente buena de aquí, hasta el mismo revolucionario se humanizó en Aguascalientes. No fue el revolucionario violento de otras regiones como del norte, por ejemplo, o del sureste. Fue en Aguascalientes, el revolucionario era, ¿cómo te diré?, más razonable. Y cuando llegaron aquí, se involucraron en la idea, en la bonomía de la gente de Aguascalientes, y el revolucionario se volvió más humano. Calle de Guadalupe, por donde en tiempo de la Revolución pasó la muerte, acompañando a los sentenciados enemigos del régimen, seguidos por la muchachada, para ser fusilados en alguna de las bardas del panteón, ya todas marcadas por las descargas de fusilería, no sin antes tomarse una última copa en alguna de las cantinas y escuchar una canción interpretada por algún harapiento grupo de filarmónicos, como Jesucita en Chihuahua, o el corrido de Benito Canales, para seguir su camino rumbo al paredón. Decía Benito Canales, salga diablos del infierno, y va Benito Canales, fuera el supremo gobierno. En contraesquina de ese inicio inicial de esta calle, existe una cantina, muy conocida, La Chispa, en donde la historiografía nos habla de cómo los sentenciados a muerte, en su tránsito
rumbo al Panteón de Los Ángeles, un panteón también muy singular. En su tránsito al Panteón de Los Ángeles pedían como última gracia parar para echarse un trago porque los iban a fusilar, ¿verdad? Entonces, de ahí proseguían algunas veces por la calle Guadalupe y otras veces por la calle Valentín Gómez Farías, que curiosamente en aquel tiempo, estamos hablando del siglo pasado, se denominaba la calle de las ánimas, porque ahí transcurrían o bien los que iban a ser ánimas, o bien los cuerpos de los difuntos rumbo al panteón. Las tenerías, bueno, los Rodarte tenían tenerías ahí, se curtían pieles y se fabricaban guantes de trabajo. Eran guantes para usar especialmente en el trabajo de los ferrocarriles y en cualquier empresa mecánica. Esa fábrica estaba en la calle que se llamaba entonces Santa Bárbara, y hoy se llama Emiliano Zapata. Pero había varias tenerías. Calle donde abundan los establos y las tenerías en las inmediaciones al río de los curtidores, como la de Librado de Lara, de Rafael Pérez, Dagoberto Pérez, Isabel de Lara, donde trataban la piel de res para fabricación de huaraches, que vendían en los locales del Mercado Juárez, en su costado por la calle de Victoria. En tanto su costado poniente vendían pastura, caballos, burros y puercos. Cuando en su interior se encontraba la cancha deportiva, que también fue la terminal de los camiones permisionarios, llamados polleros porque cargaban con todo. La misma calle que cada 31 de julio, día de San Ignacio, sin importar la amenaza de tormenta, se convertía en toda una romería de paseantes con rumbo a la hacienda de San Ignacio, a caballo, en carretas y carretones o en burros de alquiler. La mayoría prefería hacer el recorrido a pie. Todos de riguroso atuendo blanco a saborear el pulque y el tradicional colonche, que más tarde pintaría el blanco de sus ropas de un fuerte color rojo, para emprender el regreso bajo un fuerte chubasco. Que era un lugar también donde había una tienda de abarrotes en cada esquina y una cantina en cada esquina, ¿verdad? Todavía se da ese fenómeno. Hay una cantina en cada esquina del barrio de Guadalupe. Como todo buen barrio con sus cantinas, como el Farolito, la Chispa de Herculano Armas, la Sin Rival de Teodoro Herrera, la Aurora de Feliciano Durán, a donde entraban los jinetes con todo y montura, que también disfrutaba de alguna bebida. Y las mujeres iban al rosario devotamente con un vestido que iba más abajo de la rodilla y tocadas con una mantilla preciosa o con un rebozo. Parecían auténticas vírgenes. Salían y pasaban por las cantinas y nunca les faltaban al respeto. Son las calles del barrio de Guadalupe. Todas conducen a los viejos panteones, por donde pasaron lentamente los cortejos fúnebres de todas las condiciones sociales, desde el muy opulento en carroza de gran lujo, los personajes muy preciados cargados a hombros por sus amigos, seguidos por largo cortejo, hasta el más modesto, con un desconocido cuerpo cargado en desgastada manta por un grupo de reos, huéspedes permanentes de la cárcel grande de la calle de Colón, bajo la vigilancia de la policía rumbo a la fosa común, con su respectiva pausa en la cantina El Río de la Plata, para disfrutar de un mezcal y continuar su camino rumbo al panteón. Es el barrio de Guadalupe, que ha tenido múltiples transformaciones. En su jardín, en sus viviendas, en su santuario. Ya no están los establos, las tenerías, ni los viejos alojamientos llamados mesones. Fueron convertidos en pensiones, locales comerciales o bodegas, en nuevas viviendas. Y desde entonces, los arrieros con sus recuas dejaron de entrar por la calle de Guadalupe. Ya no se escucha el sonido de sus monedas, ni las canciones que entonaban frente a las fogatas. Ya no se escuchan los gritos destemplados lanzados al calor de las copas por las tropas revolucionarias que tanto alarmaban a los vecinos. Del paso de los romeros rumbo a San Ignacio, solo queda el recuerdo y el color del colonche. Quedan sus calles, su agradable y fresco jardín ahora con su kiosco y andadores de adoquín,
sus vecinos madrugadores que continúan dedicados al trabajo y a sus deberes religiosos, sus viviendas que le dan ese toque tan especial. Queda su santuario y el 12 de diciembre con su fiesta religiosa de la patrona del barrio y de todo México. Es así como les hemos presentado un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano, con el tema El Barrio de Guadalupe. Para la próxima semana hablaremos de algunas de las calles más antiguas de la ciudad, en Calles con Historia. Los espero la próxima semana en Crónicas de lo Cotidiano. Vuelvo de lejanas tierras y conmigo traigo mi cariño grande, mis canciones nuevas, la ternura toda de mi corazón. Esta fue una producción de Aguascalientes TV. Lejos de la tierra mía.